Buenas tardes, hermanos. Me gustaría comenzar este culto de oración leyendo una serie de noticias que he ido compilando a lo largo de varias semanas acerca del mundo evangélico y noticias que son tristes, que tienen que ver, como digo, con el mundo evangélico, con la religión y con el mundo en el que vivimos. Y voy a leeros esas noticias y luego tendremos una oración y seguiremos con la meditación de la palabra. Son los titulares de las noticias, no vamos a entrar en ellas. La primera dice: Iglesia Luterana elige a su primer obispo transgénero. Otra: Pastor John Shelby Spong enseña que el infierno no existe, que todos iremos al cielo y que todas las religiones tienen la verdad. Pastor Guillermo Maldonado: si quieres transformar al mundo tienes que ofrendar $500 al mes. Otra noticia: diputada finlandesa se enfrenta a 6 años de cárcel por defender el matrimonio según los criterios de la doctrina cristiana registrada en la Biblia. Otra: drag queen Isaac Simmons, candidato para pastor de una iglesia metodista. Una declaración de un famoso cantante cristiano, muy entre comillas diría yo, J.A. es posible ser cristiano y LGTBIQ a la vez. Pastor John Sherwood arrestado por decir que Dios los creó varón y hembra. Teólogo Juan Sánchez dice: el futuro de la iglesia estará en juego si no abrazamos el movimiento LGTBIQ. Margarita Rosa, una presentadora colombiana, dice: no creo en el Dios inmundo de los cristianos, creo en Diosa. Una encuesta en más de 1.350 pastores de la Iglesia Unida de Canadá muestra que un 5% ha confesado ser ateos. Y ante tales noticias nos podemos preguntar: ¿es que Dios permanece impasible ante tales aberraciones contra su persona, contra su nombre, contra su pueblo? Y la respuesta es no. Dios está bajo el control de todas las cosas, Él no permanece impasible ante el pecado, y en el texto de esta tarde lo vamos a comprobar. Pero primero vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios que está bajo el control de todo, Señor, y aunque vemos declaraciones contra ti, ataques contra tu pueblo, vemos como aparentemente los malos triunfan, tu iglesia en muchos sitios es perseguida, en todos los sitios de una forma o de otra es atacada, tu hijo somos burlados, sabemos que, como hemos dicho, tú estás bajo el control de todo y por eso podemos orar a ti confiados y agradecidos en que tú en tu palabra nos has revelado tu verdad y nos has revelado cuál es el destino de todas estas personas que te atacan y también cuál es el destino de tu Hijo, Señor, un destino gozoso, glorioso a tu lado, y nos hace vivir gozosos la vida a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, y agradecidos por la obra de redención, de salvación que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dirige tú mis palabras en esta tarde, dirige los corazones, las mentes de aquellos que van a escuchar, y que todo sea para tu gloria y para nuestra edificación, y también, si es tu voluntad, para salvación de aquellos que aún no han entregado sus vidas a ti. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si tenéis las Biblias delante, me gustaría que me acompañaseis a Judas, y hoy vamos a continuar con el estudio de Judas y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Judas, versículos 5 al 7, leo la versión de las Américas y dice así: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquello, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Si recordamos lo que hemos visto hasta ahora en Judas, él ha advertido a sus lectores, por implicación nos advierte a nosotros,
del peligro de falsos maestros que se estaban infiltrando encubiertamente en las iglesias. Incluso es posible que ya estuviesen dentro de las iglesias de los lectores de la carta de Judas sin que ellos lo supieran. Debido al peligro de esta falsa enseñanza que pregonaban estos falsos maestros disfrazados de ovejas, pero siendo lobos feroces, rapaces, Judas exhorta a los creyentes a contender por la fe que le ha sido entregada una vez y para siempre a los santos, es decir, a luchar por la palabra de Dios que ha sido revelada a su iglesia. De manera que los cristianos, la iglesia, somos ahora columna y sostén de la verdad, como dice Primera de Timoteo 3:15. Somos ahora los responsables de salvaguardar y de predicar fielmente la palabra de Dios. Así que después de esta exhortación, Judas le sigue dando una serie de características de información sobre estos apóstatas para que podamos identificarlos y no caer en sus redes. Y también nos ha confirmado, ante la duda, como hemos visto antes en la noticia, de por qué prosperan estos falsos maestros, estos apóstatas, por qué puede irles bien, por qué enseñan cosas que Dios no permite y siguen enseñándolas. Pues Dios nos confirma, por medio de Judas, que su juicio ya ha sido emitido y su condena de culpable ya ha sido pronunciada, con lo que su castigo eterno está asegurado. Y ahora, para dar más seguridad a los lectores, a nosotros también, de que Dios no está impasible ante los apóstatas, sino que Él ha emitido juicio contra su pecado y que ningún apóstata podrá escapar de esa condenación, Judas nos va a mostrar ejemplos del Antiguo Testamento donde la apostasía ya ha sido juzgada y el castigo ya ha sido realizado. Así que en este texto, en nuestro texto de hoy, vamos a ver 3 ejemplos de juicios sobre los apóstatas que nos ayudan a confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. 3 ejemplos de juicios sobre los apóstatas que nos ayudan a confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, en el versículo 5 vemos el juicio por la incredulidad de los apóstatas. En el versículo 6 vamos a ver el juicio por la rebelión de los apóstatas. Y en el versículo 7 veremos el juicio por la inmoralidad sexual de los apóstatas. Comienza el versículo 5 diciendo: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo. Si preguntáis a mis hijos cuántas veces les he dicho que antes de cruzar un paso de peatones, aunque el muñeco está en verde, tienen que mirar a ambos lados por si algún coche se salta ese semáforo, o que cuando van por la calle tengan cuidado y no vayan corriendo cuando pasen por delante de una cochera por si un coche sale sin avisar, mis hijos dirán que ya han perdido la cuenta de las veces que se lo he dicho, y si no hay testigos delante probablemente digan que su padre es un cansino. Pero aunque sé que mis hijos saben la teoría, que ellos conocen el peligro de lo que les advierto, esta repetición les recuerda y les refuerza lo que ya saben. De igual manera, el peligro de los falsos apóstatas, de estos falsos maestros, los lectores sabían cuáles eran. Dice Judas que definitivamente sabían lo que Judas le iba a decir. Pero él dice también que quiere recordárselo. ¿Para qué? Para que estén alerta, para que recuerden, para que refuercen lo que ya sabían y de esa manera estén alerta ante el peligro de esos falsos maestros. Así que el primer ejemplo de juicio de los apóstatas que nos hace estar confiados en la soberanía de Dios sobre todas las cosas es el juicio por la incredulidad de los apóstatas. Y sigue diciendo el versículo 5 que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. He escuchado muchas veces decir a personas: mira, si el Señor se me presenta delante con los milagros que hacía en la Biblia y yo los veo, yo creería. Pero claro, yo no veo esos milagros, así que yo no creo. Esta afirmación de si yo viese, yo creería es totalmente falsa, y el pueblo de Israel es una muestra de que las personas no se convierten a Cristo por ver milagros, sino que es la palabra de Dios la cual convierte los corazones, que la fe es por el oír, como se nos dice en Romanos 10:17, y por el oír la palabra de Dios. Dice el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios fue salvado no espiritualmente, sino que fue salvado de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron cómo plaga tras plaga asolaba a los egipcios
mientras ellos eran protegidos, eran preservados milagrosamente de esas plagas. El pueblo vio milagrosamente cómo se abría delante de ellos el mar Rojo, cruzaban milagrosamente en seco, y luego también milagrosamente el mar se cerraba sobre el ejército de Faraón que les perseguía para darles muerte. Vieron cómo milagrosamente de día en el desierto una nube les protegía de las inclemencias del desierto y cómo milagrosamente por la noche una columna de fuego les iluminaba, les guiaba. En Éxodo 15, versículos 1 al 21, el pueblo canta junto a Moisés las maravillas del Dios que triunfalmente les había salvado. En el versículo 28 de este capítulo 15 de Éxodo proclaman: el Señor reinará para siempre. Sus alabanzas a primera vista nos hacen pensar que son creyentes que están alabando a Dios. Pero en ese mismo capítulo, unos versículos después, vemos cómo este pueblo llega a Mara, no pueden beber porque allí el agua es amarga, y el pueblo dice: no pasa nada, tranquilo, el Señor acaba de librarnos de la esclavitud de Egipto, acabamos de ver un sinfín de milagros, seguro que Él hará algo, porque Él nos va a cuidar y lo ha prometido. No dijeron eso como suponéis y como sabéis, sino que dice el versículo 24 que murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Pero Dios, como vimos en el domingo pasado en Colosenses, tuvo paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, entrañable misericordia del pueblo, así que milagrosamente transforma el agua amarga en agua dulce y pueden beber. Llega el pueblo al desierto de Sin, tienen hambre, y dice Éxodo 16, versículos 2 y 3, que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel decían: ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Murmuración, queja, ¿y qué hace Dios? Milagrosamente les provee de maná todos los días. El pueblo que había visto cómo el agua amarga de Mara milagrosamente se transformaba en agua dulce, acampa en Refidín, tiene sed, y dice que el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Un pueblo que había sido quejica, que había sido murmurador y ahora contencioso. ¿Qué hace Dios? Milagrosamente les da agua de la roca. Dios les da a Moisés las 2 tablas del testimonio. Moisés tarda en bajar del monte Sinaí. El pueblo empieza a no saber qué le ha pasado a Moisés, si ha muerto en el monte, tarda en llegar. Así que en Éxodo 32 les piden a Aarón que les haga un dios. Fabrican el becerro de oro, frente al cual practican idolatría y otra serie de pecados. Y Dios ya le dice a Moisés: mira, Moisés, voy a coger el ticket de compra del pueblo, lo voy a tirar a la basura y te voy a dar otro pueblo más numeroso, más poderoso. Pero Moisés intercede por su pueblo para que Dios no les destruya inmediatamente, y el Señor le concede su petición. El pueblo está viendo un milagro tras otro milagro, está viendo cómo el Señor le perdona sus pecados una y otra vez, pero sigue siendo un pueblo incrédulo. Y llega un momento en que ya la gota colma el vaso de la paciencia, entre comillas, de Dios. Dios había prometido al pueblo una tierra prometida, valga la redundancia. En Números 13, Dios manda a Moisés a enviar a 12 espías a que reconozcan esta tierra que les iba a dar a los hijos de Israel, como dice en 13.2 de Números. Pero 10 de los 12 espías vuelven con miedo, vuelven incrédulos, sin creer en la promesa que Dios les había hecho. Esa misma incredulidad se ve reflejada en el pueblo, hasta que incluso murmuran para matar a Josué y a Caleb, los 2 únicos espías que habían creído en la promesa y que confiaban en que esa tierra les había sido entregada. Murmuración, queja, idolatría, infidelidad, deseos de asesinato, contienda. Pero ¿cuál fue el pecado por el que Judas nos dice que Dios les destruyó? Dice el versículo de Judas: por su incredulidad.
El Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2, nos dice que no poseyeron la tierra prometida porque la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Fue la incredulidad la que llevó al pueblo de Dios a otra serie de pecados, murmuración, idolatría, queja, y fue la incredulidad la que les llevó a ser destruidos en el desierto. Mirad, mis queridos hermanos, el plan soberano de Dios siempre es el mejor plan. Pero la incredulidad en la soberanía, en la omnisciencia de Dios, nos lleva a pecar pensando que tal vez un plan B, un plan alternativo, sea mejor que el plan de Dios. El plan A de Dios es: os he entregado la tierra. El plan B es: a lo mejor Dios nos ha dado cuenta de que no vamos a poder conquistarla, mejor no entramos en la tierra y seguimos con vida. La serpiente en el Edén le dio a Eva un plan B que le llevó a no creer en la prohibición de Dios de que comer del fruto era algo que no era bueno, sino que les dijo: el plan A de Dios no, comed del fruto, porque seréis como Dios. Y esto le llevó a Eva a ser incrédula ante las promesas de Dios, ante la palabra de Dios, y a creer en la mentira de la serpiente. Los falsos maestros van a usar, ya lo hemos estudiado, lo hemos leído, palabras persuasivas, van a confundir sus mentiras con la verdad para que las creamos y no creamos en la verdad clara de Dios. Pero Dios nos ha entregado la palabra de verdad para que contendamos ardientemente por ella y para que seamos la columna y el sostén de esta verdad. Mirad, hace 2 domingos Samuel nos predicaba acerca de cómo Jesús nos advierte a los creyentes del sufrimiento que conlleva seguirle a Él en este mundo, de que tendremos aflicción en este mundo, de que tenemos que tomar los creyentes nuestra cruz cada día. Ahora bien, la fe nos lleva a creer que Jesús promete: pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La incredulidad nos lleva al plan B. ¿Cómo se va a convertir la gente con un mensaje así? Prediquemos del amor de Cristo y cuando se conviertan, por lo listos que nosotros somos, ya les hablamos de la justicia de Dios, de la ira santa de Dios, de las aflicciones que lleva en la tierra el ser cristiano y el ser fiel a Dios, del pecado. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Judas nos manda a contender ardientemente por la verdad que nos ha sido dada. Pablo nos es ejemplo vivo de que hay que predicar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, que hay que predicar la locura de la cruz, que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Dios lo ha dispuesto así. Dios no tiene nunca un plan B porque su plan A es perfecto. Y en Primera de Corintios 10, del 6 al 11, se nos dice que el juicio de la apostasía del pueblo incrédulo de Israel sucedió, leo 1 de Corintios 10, del 6 al 11, como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia. ¿A fin de qué? De que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Dice: no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Aprendamos de los ejemplos que la Biblia nos da como instrucción para creer en Dios, confiar en su soberanía, no quejarnos contra Él pensando que nosotros somos más listos y que haríamos las cosas de otro modo. Mirad, en nuestra congregación tenemos hermanos y hermanas que han pasado o están pasando por situaciones dificilísimas. Pérdidas de un hijo, pérdidas de un cónyuge, accidentes gravísimos, enfermedades con secuelas muy duras. Pero sepamos ciertamente que aunque no entendamos el porqué de estas cosas, sí sabemos que Dios ha orquestado todo su plan, en primer lugar para gloria de su nombre, pero en segundo lugar para bendición de su Hijo.
Estamos viendo en nuestro texto de hoy 3 ejemplos de juicios sobre los apóstatas que nos ayudan a confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Hemos visto el juicio sobre la incredulidad de los apóstatas. Y los 2 juicios que vienen a continuación también los encontramos en el texto paralelo de 2 de Pedro capítulo 2. El primero de estos 2 juicios es el juicio por la rebelión de los apóstatas. Dice el versículo 6: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. La pregunta es: ¿quiénes son estos ángeles? Y yo no voy a sentar cátedra en la interpretación que considero que es la correcta, pero sí voy a argumentarla brevemente. Algunos dicen que Judas está haciendo referencia al momento de Satanás y su caída, y la caída de aquellos ángeles que a partir de entonces fueron demonios, ángeles caídos. Pero esto no armoniza con el texto de Judas, porque dice Judas que están guardados en prisiones eternas bajo tinieblas, que están en fosos de tinieblas reservados para juicio, dice 2 de Pedro 2.4. Pero en 1 de Pedro 5.8 se nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Job 1.7 vemos como Satanás le dice a Dios que viene de recorrer y andar la tierra. Por lo tanto, no están aprisionados en ninguna prisión eterna en la actualidad, ni Satanás ni sus demonios desde la caída. Por lo tanto, Judas tiene que estar haciendo referencia a un grupo específico de ángeles apóstatas, de ángeles caídos que cometieron un pecado tan atroz que Dios tuvo que encarcelarlos en unas prisiones eternas, en una foso de tinieblas, como dice Pedro, en prisiones eternas bajo tinieblas, para que no volvieran a cometer ese pecado. Y os recuerdo, acabamos de leer al principio del versículo 5, Judas está diciendo que sus lectores saben de qué está haciendo referencia Judas, por lo que Judas no necesita darle más información para que los lectores sepan la identidad de estos ángeles. Estudiando el contexto, la posición que veo más acorde al texto nos muestra que estos ángeles caídos son los espíritus encarcelados quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. 1 de Pedro 3, 19 al 20, lo cual nos lleva a los días de Noé y nos lleva a Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, del cual vamos a hacer lectura ahora mismo. Génesis 6, versículos 1 al 4 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esta frase, los hijos de Dios, está en justa posición con la frase las hijas de los hombres, como contraste para hacer entre seres sobrenaturales y seres humanos, mujeres humanas. Si el autor hubiese querido hacer referencia a hombres humanos y mujeres humanas para hacer un contraste, hubiese escrito los hijos de los hombres y no los hijos de Dios. Además, la frase hijos de Dios se usa otras veces en el Antiguo Testamento para hacer referencia a seres angelicales como distintivo de seres creados directamente por Dios y que no han sido engendrados de mujer. Como ejemplo podéis leer Job capítulo 1 versículo 6, Job capítulo 2 versículo 1, Job 38, 7, Salmo 29, 1, Salmo 89, 6. Por su parte, además, esta interpretación de hijos de Dios como seres angelicales es la interpretación más antigua de la tradición judía, hasta que en el siglo II empezaron a salir otras interpretaciones, y es la interpretación de los padres de la Iglesia que continuó hasta el siglo V. Por su parte, el libro de Enoc, aunque sabemos que no es un libro canónico, no forma parte del canon bíblico, sí era parte importante de la literatura judía. Y es curioso que Judas hace referencia en esta carta expresamente al libro de Enoc en los versículos 14 y 15 que, si Dios quiere, estudiaremos más adelante.
Y estos versículos sí son canónicos, sí están recogidos en la palabra de Dios. Este libro de Enoc habla de unos ángeles caídos en el día de Noé que bajaron a la tierra, poseyeron hombres y tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Por lo tanto, la historia del pueblo judío, la historia de la Iglesia durante sus primeros siglos, la referencia al libro de Enoc que hace el propio Judas, los textos de Génesis, de Judas, las cartas de Pedro, me hacen inclinarme por la interpretación de que esos hijos de Dios eran ángeles caídos que poseyeron a seres humanos para tener relaciones sexuales con estas mujeres. Ahora bien, aunque el pecado de estos demonios, de estos ángeles caídos, es aberrante, fijaros que Judas nos dice que el juicio de Dios cayó sobre estos ángeles porque no conservaron su señorío original, no guardaron su dignidad, como dice la Reina Valera, sino que abandonaron su morada legítima. Estos ángeles apóstatas desafiaron la autoridad de Dios y pecaron sobrepasando los límites de la esfera de acción que Dios les había asignado. Estos ángeles no se sometieron al señorío de Dios, no se sometieron a la posición original donde Dios le había asignado, no guardaron su dignidad al no someterse al señorío de su Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron juzgados a estar en prisiones de oscuridad, como los condenados en el corredor de la muerte esperan a que su condena sea ejecutada. Y estos ángeles están esperando en esas prisiones de oscuridad a su condenación final un día en el infierno por toda la eternidad. Y de igual manera recordar, como vimos en el versículo 4, que los falsos maestros también negaban la soberanía y el señorío de Cristo, de igual manera que estos ángeles apóstatas se rebelaron contra la autoridad de Dios. Y ambos, ángeles apóstatas, falsos maestros apóstatas, recibirán su castigo eterno en el infierno. Estamos viendo 3 ejemplos de juicio sobre los apóstatas que nos ayudan a confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Hemos visto el juicio por la incredulidad de los apóstatas, en segundo lugar el juicio por la rebelión de los apóstatas y en tercer y último lugar vamos a ver el juicio por la inmoralidad sexual de los apóstatas. Dice el versículo 7: Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir castigo del fuego eterno. En este versículo nos pararemos menos porque todos o casi todos conocemos el relato del juicio que cayó sobre Sodoma, Gomorra y estas ciudades circunvecinas debido a su inmoralidad sexual y el cual encontramos registrado en Génesis 18 y 19. La depravación de los moradores de estas ciudades era tal que Dios decide acabar con ellos. Al igual que Moisés intercedió por su pueblo para que no fuese fulminado en aquel instante en el desierto, Abraham hizo lo mismo, pidiéndole a Dios que no ejecutase instantáneamente a estas ciudades si al menos encontraba 50 justos en la ciudad, para que no pagasen justos por pecadores. Pero ni 50, ni 40, ni 20, ni 10, de manera que Dios decide salvar a Lot, su mujer y su hija, y posteriormente consume literalmente estas ciudades. Dicho sea de paso, también la mujer de Lot es consumida por su incredulidad y convertida en una estatua de sal. El pecado de estos moradores de estas ciudades fue, dice el texto, que se corrompieron y siguieron carne extraña. Esta expresión carne extraña tiene que ver con las prácticas sexuales pervertidas que son, o mejor dicho, que no son conforme al diseño de Dios. Algunos dicen que carne extraña hace referencia a tener relaciones sexuales con ángeles, ya que los ángeles pertenecen, como vimos en el versículo anterior, a una orden diferente a la de los seres humanos. Pero el texto nos dice que estos ángeles que visitaron Sodoma tomaron forma de hombre. Los ciudadanos no lo identificaron como ángeles, pero sí querían tener relaciones homosexuales con ellos. Querían tener relaciones perversas con ellos. Así que, sea que se acercasen a ángeles o sea que se acercasen a hombres y no lo identificasen con ángeles, estaban corrompiéndose y siguiendo carne extraña. Estaban tratando de tener prácticas sexuales pervertidas que no son conformes al diseño de la sexualidad de Dios. La cuestión es que la inmoralidad sexual cada vez
inventan nuevas prácticas pervertidas y que por desgracia en el mundo en el que vivimos cada vez están más aceptadas, llamando a lo bueno malo, llamando a lo malo bueno, y si tú llamas a lo malo malo, estás en riesgo de que te denuncien por intolerancia o por cometer un delito de odio por la intolerancia contra otras personas. Pero a pesar de la espiral de descendencia sexual de la sociedad en la que vivimos inmoral, que parece que no tiene límites, que no tiene freno, sabemos que Dios condenó la inmoralidad sexual de Sodoma, de Gomorra, de las ciudades circunvecinas, y este ejemplo nos muestra que Dios condenará también la inmoralidad sexual de los falsos maestros apóstatas. Hemos visto 3 ejemplos de juicio sobre los apóstatas que nos llevan a confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. El juicio por la incredulidad de los apóstatas, el juicio por la rebelión de los apóstatas y el juicio por la inmoralidad sexual de los apóstatas. Ahora bien, hemos de recordar que Dios es un Dios justo, un Dios santo que no tolera el pecado, sino que su ira es derramada contra el pecado. Pero también hemos de recordar que Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Así que si estás escuchando estos ejemplos de juicio, si estás escuchando la palabra de Dios y no tienes a Cristo en tu vida, eres un incrédulo, eres alguien que vive en rebelión, el Dios de gracia, el Dios de misericordia hoy te ofrece el perdón de tus pecados. Ora a Dios pidiéndole que te dé fe para creer en su evangelio de salvación, para creer en la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Corre a Él, arrepentido por tus pecados, pídele perdón y Él te perdonará. Y en el momento en que te perdone, Él transformará tu corazón incrédulo, tu corazón rebelde, tu corazón pervertido en un corazón de fe, en un corazón obediente a Dios y en un corazón que anhela una vida piadosa que glorifique a Dios. Y si eres creyente, mi querido hermano, mi querida hermana, hemos visto en 1 Corintios 10, del 6 al 11, que el juicio del Señor sobre su pueblo sucedió como ejemplo para nosotros. Pero el texto sigue diciendo que estas cosas sucedieron, fueron escritas como enseñanza para quien ha llegado el fin de los siglos, pero, Judas nos hace un recordatorio, una advertencia, tengamos cuidado, y el que esté firme, nos dice el texto de Corintios, que mire, que no caiga, que seamos salvos, que tengamos un corazón regenerado, no significa que estemos fuera del peligro de caer en alguna de estas prácticas que el Dios condena. Y por supuesto no vamos a perder nuestra salvación, pero sí estamos en riesgo de pecar contra Dios. Tengamos cuidado de que en nuestra vida de santidad no seamos quejicas, no seamos murmuradores, no caigamos en incredulidad, no caigamos en inmoralidad sexual, no caigamos en rebeldía, sino que confiemos en el plan A, en el único plan soberano de Dios, el cual nos garantiza, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas cooperan para bien. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga en esta tarde. A Él sea la gloria. Amén.